Escuchas la Pedagógica Radio, emisora de la Universidad Pedagógica Nacional. Llegamos a tus oídos a través de los dispositivos móviles, de la red que nos interconecta contigo y con miles de personas en Colombia y en el mundo. Somos tu emisora, la Pedagógica Radio. Buenos días, les saludamos en este segundo semestre del 2025 desde la Universidad Pedagógica Nacional y la Pedagógica Radio. Mi nombre es Alejandro Sepúlveda, soy el director de esta emisora universitaria y hoy tenemos un especial muy importante, muy interesante. Abrimos los micrófonos de esta emisora este semestre para hablar de un acontecimiento muy importante y es el fallo que se dará en unos minutos sobre el caso de Álvaro Uribe Vélez, en el que todos hemos estado muy pendientes durante todo el año porque las audiencias han estado en todos los medios de comunicación, ha sido un caso muy sonado, es un caso muy importante que su fallo dará cuenta también de unas maneras de entender la justicia de aquí en adelante, pero también del reconocimiento de las víctimas y demás. Para esto, el día de hoy vamos a hablar con Reinaldo Villalba Vargas. Él es abogado penalista y defensor de derechos humanos, integrante del CAJAR por más de 28 años, ha acompañado víctimas, tiene importantes reconocimientos en materia de la defensa de víctimas en nuestro país ante la justicia nacional y pues es el abogado defensor de Iván Cepeda, que es una de las víctimas de este juicio. Entonces, sin más preámbulos, quiero saludar a Reinaldo. Muy buenos días, Reinaldo, ¿cómo está? Gracias por la invitación, gustoso de estar con ustedes con el programa. Y pues agrego que también que soy uno de los vicepresidentes de la Federación Internacional de Derechos Humanos, la federación más grande del mundo. Bueno, hasta octubre, porque en octubre ya viene el otro congreso y va a realizarse en Colombia y en Bogotá, de una vez para la cuña. Muchísimas gracias por ese dato adicional. Bueno, Reinaldo, hay muchos elementos, la opinión pública en general está como muy activa alrededor de este caso y en primera instancia, pues de pronto alguno de los oyentes, de las personas que se encuentran con este programa, no tiene muy claro el caso. ¿Por qué no hacemos un breve resumen de en qué consiste este caso, de qué se está juzgando al señor Álvaro Uribe Vélez en este momento y cuál es la implicación que hay con las víctimas, incluyendo a Iván Cepeda? Bueno, sí, realmente este es un caso que con el contexto en el que se empezó y demás, que lleva ya 13 años aproximadamente. El senador Cepeda, en ejercicio de sus labores como congresista, inicialmente como representante a la Cámara, hizo parte de una comisión del mismo Congreso para conocer la situación carcelaria. Dentro de ese trabajo recorrió muchas cárceles del país y entregó informes a, a, al Estado colombiano para mejorar la situación carcelaria de toda la población que está en esos centros. Y dentro de esas tareas tomó la declaración de dos paramilitares que se lo solicitaron previamente, el señor Monsalve y el señor Sierra García, y manifestaron, hicieron afirmaciones que comprometen a Álvaro Uribe Vélez en la creación del grupo paramilitar y el surgimiento de esa organización criminal en la Hacienda Guacharacas, que después tomó el nombre de Bloque Metro.
Ante esa situación, pues el senador hizo lo que correspondía y fue entregar esa información a la fiscal general de la Nación, la señora Vivian Morales, en el momento. eh, y se reanudó luego una investigación que además estaba quieta por otros crímenes y que también vinculan al senador Álvaro Uribe Vélez. Eh, Ante esa denuncia, Álvaro Uribe Vélez reaccionó denunciando al senador Iván Cepeda Castro, ¿no? Por manipulación de testigos y otros delitos. Esto más o menos 2012. Ya en febrero de 2018, para dar ese salto, la Corte Suprema de Justicia eh, decidió que no había motivo, no había razones, no había fundamento, no había argumentos para abrir una investigación formal contra el senador Iván Cepeda Castro. Pero en la misma decisión dijo que en cambio encontró mérito para que fuera investigado Álvaro Uribe Vélez por el tema de la manipulación de testigos. Eso fue en febrero de 2018 y a partir de ese momento vino una desesperada reacción de Álvaro Uribe Vélez, que de manera directa en algunas veces y en otras a través de terceros comenzó a buscar testigos en cárceles y en otros lugares para denigrar, difamar, calumniar a Iván Cepeda Castro y demeritar los testimonios de los dos ex paramilitares que acabé de mencionar, y todo para su favorecimiento y para el favorecimiento de su hermano Santiago Uribe. Frente a esa reacción, pues por supuesto que se inicia entonces una nueva investigación con un nuevo radicado en la Corte Suprema de Justicia, y la Corte avanzó juiciosamente en las investigaciones, razón por la cual Álvaro Uribe Vélez resolvió renunciar a su condición de senador con el objetivo de esquivar la competencia de la Corte Suprema de Justicia y caer en las entonces amables manos de el fiscal Barbosa. Y efectivamente la fiscalía lo que hizo fue proceder en dos oportunidades fallidas de solicitar la preclusión en favor del procesado, del investigado, de Álvaro Uribe Vélez. Las preclusiones son una figura que da por terminado el proceso favoreciendo a la persona investigada. Esas dos preclusiones fracasaron, pero se llevaron 23 meses de tiempo. Y eso puso en riesgo la prescripción de la acción penal, es decir, que el proceso penal ya no sería posible continuarlo pasado determinado tiempo. Sin embargo, un fiscal que también provenía de la época de Barbosa, que tomó el caso luego de las dos fallidas preclusiones, resolvió acusar a Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno, soborno en actuación penal y fraude procesal, que son por los delitos que está siendo procesado. Y luego tomó pues en el juicio ya la responsabilidad de llevar el caso como fiscal la doctora Marlene Orjuela. Eso básicamente es a grandes rasgos el dibujo, el bosquejo de lo que ha acontecido, y lo que se ha demostrado en todo este tiempo es que buscaron un montón de testigos que fueron contradictorios, que no fueron creíbles, que la Corte Suprema de Justicia, perdón, les compulsó copias para que fueran investigados, y de hecho hay procesos paralelos a esto, a este. El 15 de agosto se está produciendo el pronunciamiento del sentido del fallo también en el caso del abogado Diego Cadena, que fue uno de los instrumentos que utilizó Álvaro Uribe Vélez para conseguir falsos testigos y para obtener falsos documentos o contenido falso. Y también está en juicio, o va a empezar, el de Álvaro Hernán Prada, que conservó la competencia de la Corte Suprema de Justicia en ese caso, el actual integrante del Consejo Nacional Electoral. Y también hay una investigación contra Pardo Hash, que es el compañero de cárcel en algún tiempo de Monsalve, el principal testigo que hay en algunos de los hechos jurídicamente relevantes, y contra otro abogado, Samuel Sánchez, que participaron como en toda esta obtención de documentos, ¿no? Con contenido falso.
Y en eso estamos y el próximo, pues este lunes 28 de julio, pues el juzgado 44 que adelantó el juicio de una manera diligente, ocupando 4 días a la semana y a veces los 5 días hábiles de la semana para impedir que se produzca una prescripción. Ejercicio que es loable, dado que no debiera ser que ningún caso termine por prescripción, sino que llegue a término con las sentencias a las que haya lugar. Y por eso estamos en este momento ya descartando totalmente la posibilidad de que se produzca una prescripción en este caso, porque si el sentido de fallo se está dando el 28 de julio, pues seguramente la segunda instancia podrá resolver una posible apelación que se interponga en el término mucho antes de octubre, que es en el mes que estarían venciendo los términos. Y después de esa segunda decisión, habría lugar a ir a casación por quien sienta que debe acudir ante la Corte Suprema de Justicia, pero ya en ese punto el término se amplía por 5 años. Total, lo interesante aquí, lo importante es que de aquí a octubre tiene que haber dos decisiones de los jueces. Primero del juez o de la señora jueza que conoció el juicio y después del tribunal, de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá. Bueno, Reinaldo, muy importante este resumen rápido que usted ha hecho de todos los elementos que están allí, de las personas implicadas, de la manera como se ha venido tejiendo también desde los argumentos, pero también desde la misma desarrollo de la justicia, todo este caso. Una pregunta, más bien, una situación que ha estado presente desde las audiencias en febrero, cuando empezamos a ver el juicio, es que siempre hubo una actitud dilatoria por parte de la defensa de Álvaro Uribe Vélez. Incluso en la primera, tal vez sí, no sé si fue la primera, pero sí, como que siempre hubo un llamado al aplazamiento, a no poder participar de las audiencias, como siempre un inconveniente que en ocasiones incluso la fiscalía y la misma jueza determinó que tenía que ver con un proceso de dilación, ¿no? De dilación del proceso como tal. ¿Qué podríamos decir al respecto? O sea, un proceso absolutamente atropellado justamente por la defensa, o más bien una estrategia de defensa que tenía que ver justamente con la búsqueda de la prescripción de este proceso. Sí, en efecto, hubo unos momentos en que estuvo supremamente amenazada la prescripción del caso, y especialmente, y reitero, con los 23 meses que duraron las dos preclusiones solicitadas por la Fiscalía General de la Nación y, por supuesto, apoyada por la defensa, más otro tipo de situaciones que se presentaron durante el proceso que dilataron el proceso, solicitudes dentro del caso que eran, digamos, cuasi o temerarias, recusaron en algún momento también a la señora jueza, y todo esto nos llevó un tiempo importante, pero pues finalmente la celeridad que le imprimió el despacho judicial, repito, ha logrado que este proceso termine con las sentencias a que haya lugar. Bueno, hay otro elemento acá que me parece importante y tiene que ver con que en los medios de comunicación también el juicio ha tenido un tratamiento particular, ¿cierto? No necesariamente en los medios de comunicación se ha acentuado sobre las definiciones que hay a partir del juicio, sino se recogen unos elementos, unas particularidades que terminan siendo muy noticiosas y que a veces incluso desvían a la opinión pública en términos de lo que estaba pasando. ¿Cómo ven ustedes desde, bueno, desde la defensa de Iván Cepeda em, este proceso que terminó siendo mediático, que terminó siendo muy político,
em, y la manera como pues, los medios de comunicación jugaron allí. Eh, en primer lugar, pues efectivamente es un caso que ha generado la expectativa de una grueso parte de la población colombiana y creo que del exterior. Segundo, pues es un proceso que goza de un fundamento jurídico importante y sólido y concreto, certero. Y tercero, pues es cierto que los grandes medios de comunicación han ocultado el desarrollo del proceso de la manera en que se debió haber, digamos, dispuesto para la opinión pública las informaciones, o han tergiversado las opiniones o el mismo desarrollo de las audiencias o lo que las audiencias están diciendo. Y en otras palabras, para ser más concreto, pues han tomado partido en defensa desde los medios de comunicación del acusado Álvaro Uribe Vélez. Eso es indiscutible y solamente voy a citar un ejemplo. Se conoció recientemente que Diego Cadena, el mismo instrumento que utilizó Álvaro Uribe Vélez para beneficiarse contra ley, eh, Diego Cadena ya ha sido sancionado 2 veces por el tribunal, por la, por la judicatura en el Valle, la sala que investiga los abogados, y lo mismo con el Consejo Superior de la Judicatura Seccional Bogotá, por manipulación de 2 testigos distintos. Por eso uno en Bogotá y otro en el Valle. Y fue sancionado y esas sanciones están en firme. Uno a 30 meses sin poder ejercer su condición de abogado y otro a 34 meses. Pero pese a esas sanciones, se continúa actuando, digamos, en contra de lo que sería la correcta actividad de un abogado. Y es así como se valió o se estaba valiendo de integrantes de agencias de inteligencia de Estados Unidos, concretamente la DEA y el FBI, con el propósito de enlodar con calumnias al senador Iván Cepeda y al abogado Miguel Ángel del Río, que también actúa en el proceso en contra de Álvaro Uribe Vélez, representando a una de las víctimas, la señora Deyanira, la ex esposa de Juan Monsalve, uno de los testigos. Fuimos advertidos de que estaba en curso un montaje y lo que se decidió en su momento fue hacer un comunicado público para adelantarnos a esa situación por la seriedad de la información que estábamos recibiendo, por la credibilidad que merecía esa información. Eh, Sin embargo, el montaje continuó su marcha, continuó su camino, y es así como ya Daniel Coronel, en uno de sus programas de Reporte Coronel, puso de manifiesto una serie de llamadas interceptadas de cadena con el llamado narcochofer, y que esas llamadas ponen en evidencia el montaje que se estaba ejecutando contra el senador Cepeda y contra el abogado Miguel Ángel del Río. Y por supuesto eso hizo que se pusiera una denuncia penal contra el abogado Cadena en la Fiscalía General de la Nación, e igualmente se procedió a presentar una queja disciplinaria contra el mismo para que se investigue si esa conducta está violentando o no su obligación de no actuar como abogado, dado que está suspendido de manera, digamos, con decisiones ejecutoriadas, perdón, y que deben ser cumplidas. Y pues dejamos en manos de la Fiscalía esa investigación penal o esa denuncia penal, y lo mismo ante los consejos seccionales de la Judicatura. Y dicho esto, para decir que una situación tan extremadamente grave, que es reiterativa, que es la copia de un modus operandi que había venido ocurriendo en el proceso con el propio Cadena, pero antes de Cadena también con el ejercicio arbitrario, ilegal de otros abogados en los mismos procesos, porque repito, esto lleva 13 años. Entonces, es mantener este mismo sistema, este mismo modus operandi, y sin embargo,
y a pesar de ser una situación tan grave, incluso valiéndose de integrantes de agencias de inteligencia del exterior, no mereció la atención de los grandes medios o de los medios tradicionales, y más bien algunos de ellos se ocuparon a través de columnas y de otra manera de difamar del senador o de asumir una posición abiertamente en favor del procesado y en contravía de lo que dice el acervo probatorio, ¿no? Es decir, incluso desconociendo qué es lo que realmente ha sucedido dentro del proceso y qué fue lo que ocurrió durante el juicio, o tergiversando lo que ocurrió durante el juicio. Entonces, realmente hemos luchado no solamente en relación a estrategias defensivas a nivel jurídico, sino también las dilatorias y también la postura de los grandes medios de silenciar lo realmente acontecido o incluso a veces tomando partido en contra del acusado y también abiertamente desfavorable contra el senador Cepeda y otras víctimas, porque aquí hay que decir que también figuran como víctimas el doctor Montealegre Linet y el doctor Perdomo Torres, fiscal, exfiscal y ex vicefiscal general de la Nación, respectivamente. Bien, el hecho de que el juicio haya sido, todas las audiencias hayan salido en los medios de comunicación, tiene unas implicaciones particulares, por ejemplo, para ustedes, los abogados, para la gente que está inmiscuida, vinculada al proceso. ¿Qué significó para ustedes eso? Que el juicio haya sido transmitido, que todo el país tuviera acceso a las discusiones, a las audiencias, a los alegatos, a los argumentos que se plantearon allí. Pues a ver, los juicios de hecho, por ley, deben ser públicos. Y entre más públicos, mejor. Así que para nosotros siempre fue bienvenido que se realizaran estos juicios para acceso de todo el mundo, por supuesto más restringido en la sala de manera directa, pero acceso inmediato y concreto frente a las posibilidades tecnológicas que hoy se ofrecen, porque de esa manera la ciudadanía se forma una idea más directa de lo que está aconteciendo, de lo que está ocurriendo, y pues es conocer también uno de los procesos que ustedes lo han dicho, de mayor importancia de los últimos años y que demuestra que nadie está por encima de la ley y que la justicia debe obrar en procura de establecer real justicia y de obtener verdad, ¿no? Entonces, eso ha permitido que la gente conozca el proceso. Por supuesto, siempre hay gente interesada en ir en contravía de lo que el desarrollo de los procesos están hablando para tomar algún partido ya por razones diferentes a las meramente jurídicas. Este, estamos hablando de la importancia que tiene este caso, o sea, la atención que ha generado en la opinión pública en general. ¿Qué podríamos decir de eso, Reinaldo? Porque este caso, este juicio, el fallo que vamos a conocer en pocos minutos es tan importante para el país? ¿Qué es lo que hace esto absolutamente relevante? No. En primer lugar, pues es un proceso que se está siguiendo contra un expresidente de la República. En segundo lugar, es un proceso que se está siguiendo contra un expresidente de la República que se ha visto inmerso en presuntas responsabilidades de graves violaciones de derechos humanos, inclusive calificados por la Corte Suprema de Justicia como crímenes de lesa humanidad. Y me refiero, por ejemplo, a las investigaciones que aún están vigentes de la masacre del Aro, de San Roque, La Granja, el tema mismo del surgimiento de un bloque paramilitar en una de las fincas, según lo manifiestan testigos que no solamente son el señor Monsalve y el señor Sierra García, sino que hay otras manifestaciones en igual sentido en manos de la justicia. En segundo lugar, pues
la impunidad ha favorecido históricamente en este país a quienes ejercen poder económico o gran poder político o ambos, ¿no? Así que cuando la justicia se decide a investigar a una persona considerada intocable y que ha sido favorecida por la impunidad históricamente, pues eso adquiere una importancia mayúscula porque es la reivindicación de la justicia, es además hacer que la población sienta que efectivamente nadie puede actuar contra la ley porque puede ser investigado y si es encontrado culpable, pues será definitivamente condenado. Entonces, aquí la importancia del personaje, la importancia de estar frente a un proceso que en el sentir de la fiscalía y en el sentir de las víctimas, pues tiene sólida prueba para que se produzca una sanción penal. Eh, y bueno, es mostrar definitivamente que nadie está por encima de la ley. Creo que esa es la gran importancia que tiene este proceso, pero que además puede ser generadora de otro tipo de procesos que alcancen a personas que han estado favorecidas por la impunidad históricamente, como por ejemplo ahora la reciente decisión que se produjo de una condena contra directivos de la Drummond, ¿no? Entonces yo creo que la justicia tiene que alcanzar las máximas instancias de los responsables o de los posibles responsables y no quedarse simplemente en los responsables de menor condición o de menor responsabilidad. Sí, hay una tendencia en la, digamos, como en la generalidad, digamos, en el sentido común, que da cuenta un poco de la poca confianza que hay sobre la justicia cuando se hacen juicios sobre personajes poderosos, importantes, políticos muy influyentes y demás, ¿no? Entonces, incluso hablando con la gente dice, no, eso no va a pasar nada, ¿sí? Eh, pero seguramente este juicio, este caso particular, le va a dar mucha confianza también, va a devolverle la confianza a la justicia en términos también de ese sentido común que ha venido perdiendo también cierto carácter alrededor de esto. Mm, este es un juicio que, claro, tiene que ver con temas jurídicos, pero que es un juicio que termina siendo también muy político, ¿no? Y eso también tiene unas implicaciones sobre el fallo, ¿cierto? Seguramente en las dos, sea el fallo que sea, pues alguna de las partes va a hacer a la apelación. ¿Cuáles son las implicaciones políticas que puede tener este fallo que vamos a conocer en un momento? Bueno, para nosotros las implicaciones políticas más importantes definitivamente es que una decisión judicial manifieste lo que es obtener verdad dentro de un proceso y alcanzar justicia, pero además el mensaje que queda y es que la impunidad no debe alcanzar a nadie y que la justicia está obligada a investigar no solamente a las personas de menor responsabilidad penal, sino que también puede alcanzar a las de máxima responsabilidad penal y que definitivamente nadie está exento de, de ir a un juicio si es que hay pruebas sólidas que indiquen esa necesidad de ir a ese juicio para que sea finalmente objeto de una sentencia que sería condenatoria en caso de que se probare su responsabilidad. Entonces, me parece que es el mensaje que puede quedar para los próximos tiempos, para la administración de justicia, pero también para la población, también para los estudiantes de derecho, en fin. Creo que es un camino muy importante, incluso independientemente de la decisión que se produzca en este proceso en concreto, sino que creo que el camino y recorrido ya ha trazado un ejemplo, ha trazado una ruta que indica que
la ley es para todos y que nadie está por encima de ella, y que la justicia es para todos y nadie debe estar por encima de ella. Sí, realmente son muchos los aprendizajes que quedan de este juicio, sea cual sea el resultado, el fallo que se dé. En efecto, estas audiencias han sido también clases magistrales en distintos aspectos, no solamente en términos del derecho y de conocer todos los entramados jurídicos en los que se desarrolla un proceso de estos, la manera como se hace la investigación, la manera como eh, se interroga a los testigos y demás, sino también otro tipo de prácticas, ¿no? Esas prácticas, por ejemplo, eh, de las relaciones de poder que se construyen alrededor de esto, ¿no? En algunas ocasiones yo podría decir de manera grosera por parte de la defensa de Álvaro Uribe y del mismo Álvaro Uribe con la jueza, con la fiscal, con algunos de las personas que estaban declarando. Fue un ejercicio muy fuerte, ¿sí? ¿Qué les implicó a ustedes también esto, no? Pues porque eran jornadas impresionantemente largas justamente por este riesgo a la preclusión. Em, ¿Cómo fue para ustedes también esto en términos no solamente de la discusión jurídica y del debate, del entramado justamente del juicio, sino también las implicaciones en términos emocionales, en términos también de la vida misma, ¿no? Lo que implica estar allí y lo que implica además enfrentarse con esas relaciones de poder que a veces son simbólicas, a veces no son muy perceptibles, pero que definitivamente están ahí. Y agradezco la pregunta porque definitivamente lo que usted advierte es totalmente cierto. Este proceso desde la investigación misma, pero sobre todo acentuado durante el tiempo de este juicio, pues no solamente se desarrolló en el escenario mismo de las audiencias públicas, sino que tuvo otro escenario fuera de ellas. Pero fuera de ellas o dentro de las mismas audiencias públicas es cierto que las víctimas, especialmente el senador Cepeda, la señora Deyanira, el doctor Perdomo Torres, el doctor Montealegre Linet, y también sus apoderados, hemos sufrido señalamientos, estigmatizaciones y calumnias de parte del acusado, fundamentalmente. ¿No? Eh, y que eso pues pone en riesgo también la integridad física y la vida misma de las personas, teniendo en cuenta de los labios o de la boca de quien sale semejantes apreciaciones, afirmaciones, injurias, difamaciones, calumnias, y que además no son de todas maneras algo nuevo dentro del proceso, aunque se acentúen allí, sino que han venido siendo históricas, ¿no? Álvaro Uribe Vélez, desde que llegó a la presidencia en su primer periodo, ha atacado al senador Cepeda, ha atacado a los magistrados que lo investigan, ha atacado a los fiscales que lo investigan, ha atacado a las personas defensoras de derechos humanos, ha atacado al colectivo de abogados José Alvear Restrepo históricamente, por el hecho de que nosotros asumimos la representación de víctimas de hechos donde se señala la responsabilidad de cercanos suyos o de él mismo. Entonces, en este juicio, pues no fue la excepción y por supuesto, sabiendo en la etapa procesal en que estamos, pues esos ataques se acentuaron y pues obviamente que se acrecientan los riesgos. Por otro lado, pues efectivamente fue una jornada agotadora. Fueron más de 60 días de casi tiempo completo en el desarrollo de las audiencias y pues detrás de cada parte también hay un trabajo de más personas que están apoyando este trabajo de manera muy, muy sólida y muy importante. Eh, y bueno, de todas maneras, lo que yo puedo advertir es que es un trabajo que se realiza ante todo con muchísima conciencia, con plena convicción de que se está haciendo lo que al país le conviene en búsqueda de verdad y de justicia y de la lucha contra cualquier viso de impunidad.
Bueno, Reinaldo, muchísimas gracias por esta entrevista que nos ha concedido a la Pedagógica Radio. Me parece que es muy importante estas palabras que nos ha entregado de viva voz de la persona que ha acompañado en la defensa al senador Iván Cepeda, que además también de manera valiente asumió por todos estos años esta disputa jurídica que creo que en efecto da cuenta justamente del ímpetu y de la dignidad de las víctimas, no solamente de este caso, sino de muchas cosas que han pasado en este país y que no necesariamente han salido a la luz y que no necesariamente han tenido juzgados a quienes han sido los principales implicados allí. Entonces, Reinaldo, muchísimas gracias. Vamos a conocer en pocos minutos el fallo que va a dar la jueza frente a este caso y seguramente en otro momento lo molestaremos para que también nos dé sus apreciaciones alrededor de esto. Un abrazo para usted y para la gente que lo acompaña. Muchísimo gusto y el reconocimiento por el bonito y importante trabajo que realizan. Bueno, un abrazo. Él es Reinaldo Villalba, el abogado defensor de Iván Cepeda, que estuvo al frente de este proceso que está acá en los micrófonos de la Pedagógica Radio. Un saludo para todos y para todas y seguimos en contacto y en sintonía frente a este fallo histórico que se va a dar el día de hoy. Escuchas la Pedagógica Radio, emisora de la Universidad Pedagógica Nacional. Llegamos a tus oídos a través de los dispositivos móviles de la red que nos interconecta contigo y con miles de personas en Colombia y en el mundo. Somos tu emisora, la Pedagógica Radio.